Bob, we're going live on Facebook, just so you know. Okay, thank you. All right, I want to make sure Elisa can hear us. Oh, got another message here. This meeting, okay, being live streamed. Yes, it is. Find my mouse. It's on the corner right there. You see it on the screen, on the corner on the kid, on the kiddo. Yeah. You see your. Oh, yeah, no, I see it. Yeah. Okay. So let's try to confirm with Elisa again. Alisa, ¿nos puede escuchar? O a ver si nos puede mandar un mensaje. De nuevo, gracias por estar aquí. Is she chatting? Alisa, ¿nos puede escuchar? It looks like she's trying to or is it just a bad connection? Maybe ask her so you can type in the chat. That's, yeah, I asked her if she can send us a message. Alisa, si nos puede mandar un mensaje solamente para confirmar que nos puede escuchar. You might see me joining now, Melanie, on my phone. I think we can maybe assume she can hear us. Been any indication of that? She's still on. She hasn't disconnected. So Mhm. or something. She may just have like a faulty microphone or something. Hold on, I gotta turn my mic off here. Okay. There we go. Okay. All right, I won't turn that camera on for now. All right, so let's just go ahead and share the video, and if more guests come in, we can just come in and start watching. Sure. Do you want me to bring some chairs down? Just so that- Yeah, we'll get it started. But, Entonces solamente les vamos a presentar un video. Es del año pasado, pero toda la información es igual. Pero por si tienen alguna pregunta. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Tomaremos unos 20 minutos para compartir con ustedes la filosofía acerca de nuestra escuela y después contestaremos cualquier pregunta que puedan tener sobre cómo inscribir a sus hijos. Vamos a empezar con la Melanie, filosofía is de la my escuela. screen sharing? ¿Por qué hay escuelas charter? Las escuelas charter empezaron hace alrededor de 30 años Yes, y it's fue free. por dos I'm sorry, is it sharing? Yes, it is. Okay, so you're It's doing seeing. well. Yes. Okay, great, thank you. razones. La primera, para dar a las familias una alternativa a las escuelas de sus alrededores. La segunda razón fue para permitir a los maestros hacer algo diferente con la educación. Así, pueden ser innovadores y creativos en maneras que no se hacen en otras escuelas públicas. Esas son las dos razones principales. Pero también les quiero recordar que Almond Acres siempre ha sido una escuela pública y gratuita. Nuestra misión es formar niños fantásticos. Nuestros estudiantes realmente son fantásticos. Los tenemos que tratar con respeto y dignidad para que ellos sean, crezcan y lleguen a ser la mejor versión de ellos mismos. Cada niño tiene su propia mente, su propia manera de pensar. Son inteligentes en su propia manera. Aquí les preguntamos, ¿cómo es tu inteligencia? No, ¿qué tan inteligente eres? Hacemos esto de 3 maneras. La primera es en afirmarlos, asegurarles en lo inteligente que son, cuáles son sus fortalezas y debilidades.
Les damos un sentido de confianza para que con sus fortalezas y debilidades ellos puedan aprender. La segunda, los motivamos. Les ayudamos a ser una mejor versión de ellos mismos para que puedan aprender a usar sus fortalezas para que les ayude con sus debilidades. En la tercera, los reconocemos. Los felicitamos durante la junta virtual de cada mañana. Celebramos el despertar de su creatividad y sus éxitos. Esa es una manera muy sencilla de criar y educar a los niños. Afirmarlos primero, motivarlos después y finalmente reconocer sus logros. Cuando hacemos esto, formamos niños que son inteligentes, confiados, exitosos, creativos, felices y amables. Se convierten en líderes de nuestra comunidad. Cuando formamos niños fantásticos, formamos líderes fantásticos. Usamos esta gráfica para la formación de aprendizaje que describe el proceso de cómo aprende cada estudiante. Sabemos que lo más importante es la disposición. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es su actitud o percepción hacia quiénes son como aprendices? ¿Soy inteligente? ¿Soy capaz? ¿Puedo hacerlo? ¿Otros piensan que yo puedo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cómo es mi inteligencia? Cuando ese pensamiento es positivo, entonces pueden pasar al segundo nivel de aprendizaje, la adquisición de conocimiento. Aprender cosas nuevas, integrar eso en su cerebro y después pasar al próximo nivel, que es el razonamiento. Usar la información de una manera más significativa, haciendo análisis de errores, comparando, etc. Y finalmente, la creatividad. Usar lo que aprendieron para hacer un proyecto o hacer algo significativo para nuestra comunidad. Usamos esta imagen que se parece a un papalote. Cada lado representa una parte diferente que forma a un niño. Hay 4 áreas en las cuales nos enfocamos: el corazón, el cuerpo, la mente y el alma de cada niño. Al principio del año les damos un cuestionario a los niños y dependiendo de sus respuestas, se forma la figura de su papalote. Podemos ver cada área y determinar cómo es su inteligencia. Así, podemos usar las fortalezas que vemos para ayudarlos en sus debilidades. Cada niño tiene su manera de aprender. Aprenden mejor mirando las cosas, escuchando información, aprenden tocando y sintiendo objetos, aprenden mejor leyendo. Hay muchas maneras diferentes de aprender. Esta es una foto de la familia del director. Está muy orgulloso de todos ellos. Él y su esposa Susie tienen 7 hijos y ahora también tienen nietos. Cada uno de ellos son únicos, son inteligentes y cada uno tiene sus propias habilidades. Uno es bombero, otro es abogado, otro tiene licenciatura en psicología, otra es una enfermera, otro entrena caballos, otro es mecánico y otro es un atleta increíble. Cada uno tiene su fortaleza. Como padres, han hecho todo lo posible para honrar esos dones y han respetado a cada uno de sus hijos en lo que han querido ser. Esa es una manera diferente de ver la educación. En el pasado, hemos visto la palabra educar, educare en latín, como una manera de meter información al cerebro. Pero la palabra significa sacar, ayudar a convertirse en quienes son, para nutrir quienes son, no a meter información. Entonces estamos tratando de cambiar ese pensamiento para ayudar a los niños a entender que esperamos que lleguen a ser buenos líderes y buenos ciudadanos. Queremos compartir con ustedes un video que se llama La Escuela de los Animales, que explica un poquito más de lo que estábamos platicando. Cuentan que en algún lugar los animales hicieron una escuela. Tuvieron que crear un programa de estudios que satisfaciera a todos, por lo que eligieron 4 temas: correr, escalar, volar y nadar.
Todos estudiarían estos temas. El pato era muy bueno en nadar, mejor que el profesor. En correr y volar era regular, pero en escalar no pudo lograr nada. Entonces le hicieron que dejara nadar para que pudiera practicar escalar. Después de un tiempo, solo era promedio en nadar, pero el promedio es aceptable, al menos para la escuela, y a nadie le afectaba, excepto al pato. Águila fue considerada un alborotador. En escalar venció a todos hasta la cima del árbol, pero lo hacía en contra de las reglas. Seguido lo ponían a escribir 500 veces, hacer trampa está mal. Esto le impidió volar, lo que le encantaba, pero el trabajo escolar era lo primero. El oso reprobó porque dijeron que era flojo, especialmente en invierno. Su mejor época era el verano, pero era cuando cerraban la escuela. La cebra se echaba la pinta porque los ponis se burlaban de sus rayas y esto le entristecía mucho. El canguro empezó en la cima en la clase de correr, pero se desanimó cuando le pidieron que se moviera rápido, pero sobre sus 4 patas, como lo hacían los demás. El pez abandonó la escuela porque se aburrió. Para él, los 4 temas eran iguales, pero nadie lo entendió, porque nunca habían visto un pez. La ardilla tuvo una A en escalar y una B en correr, pero su maestro de volar la hizo comenzar desde el suelo en lugar de hacerlo desde la copa de los árboles. Le dolían tanto las piernas al brincar para despegar que empezó a sacar C en escalar y D en correr. La abeja era el mayor problema de todos, por lo que la maestra la envió al doctor Búho. El doctor dijo que sus alas eran demasiado pequeñas para volar y estaban en el lugar equivocado. La abeja nunca vio el informe del doctor Búho, así que siguió adelante y voló de todos modos. Creo que conozco 1 o 2 abejas. ¿Y tú? El pato es el niño que le va bien en matemáticas y mal en inglés. El profesor de inglés le da tutoría mientras sus compañeros están haciendo matemáticas. Pierde su ventaja en matemáticas y solo le va regular en inglés. El águila es un niño que se convierte en un alborotador porque tiene su propio estilo de hacer las cosas. Si bien no está haciendo nada incorrecto, su ser diferente se percibe como problemático. ¿Quién no reconoce al oso? El niño que es excelente en el campamento, prospera en lo extracurricular, pero se va quedando en lo académico. La cebra es el niño alto, pequeño, pesado, bajo o cohibido, cuyo fracaso en la escuela pocos se dan cuenta que se debe a una sensación de desadaptación social. El canguro es el que, en lugar de perseverar, se rinde a las reglas y se convierte en ese niño desanimado cuyo futuro desaparece porque no se le aprecia. El pez es el niño que realmente requiere una educación especial completa y no puede brillar en un ambiente de clase regular. La ardilla, a diferencia del pato que trata, se convierte en un fracaso. La abeja. La abejita es el niño con el que la escuela siente que no puede lidiar. Sin embargo, contra todo pronóstico, con la ayuda de sus padres, encuentra motivación para hacerlo bien, aunque todos pensaban que no podría. He tenido el placer de conocer muchas abejas. Su hijo es una mezcla única de talentos, personalidad e ingredientes que no se encuentran en ningún otro lugar. Algunos niños tienen habilidades intelectuales, otros son bendecidos emocionalmente y muchos nacen con ingenio creativo. Cada niño posee su propia colección exclusiva de dones y talentos. Su hijo no vino con un folleto de instrucciones. Los padres eficaces siempre están aprendiendo, estudiando y personalizando las instrucciones para cada niño. Todos y cada uno de los niños son tan únicos como sus huellas digitales, un diamante espléndido de incomparable belleza. Al darnos cuenta del tipo de inteligencia de los niños, podemos ayudarles en formar buenos hábitos. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Cuáles son las cosas que puedo mejorar si me pongo a practicar? Este es nuestro enfoque principal aquí en la escuela.
enseñar a los niños a pensar en lo más importante para ellos y así puedan actuar sobre eso. Cuando pensamos y actuamos sobre cosas importantes, creamos buenos hábitos. Cuando creamos buenos hábitos, estos se convierten en nuestros actos y nuestros actos se convierten en nuestro destino. Se trata de desarrollar el proceso de pensamiento, desarrollar pensamientos inteligentes y positivos, hábitos, actos, destino. Usamos programas diferentes para ayudar a los estudiantes a crear estos hábitos. El primero se llama Terrific. Por las siglas en inglés, significa que uno es confiable, respetuoso, responsable, justo y amable. Cuando eres así, eres la mejor versión de ti mismo. También usamos los 7 hábitos de personas altamente efectivas. Practicamos los 7 hábitos diariamente y los niños saben el beneficio de cada uno. También tenemos un sistema de liderazgo. Esta es una manera en que los estudiantes pueden ser líderes en el salón, en la escuela, en la comunidad o hasta en la casa. El ser líderes les da confianza. Esperamos que cada estudiante sea un líder. Si están en la clase, pueden ser el encargado de encender y apagar la luz en su salón, o pueden abrir cuando alguien llama a la puerta. Pueden mostrarle el camino a una persona que viene de visita. Todas estas son formas de ser líderes. También usamos otros varios programas aquí en la escuela. Para la clase de inglés tenemos Daily 5 Café. Aquí los estudiantes no usan libros de texto. Su aprendizaje está basado en su nivel de lectura. Si tienen un nivel alto, les damos un libro de nivel alto. Si no están tan altos, les damos un libro con nivel de lectura más baja y de ahí les ayudamos a crecer en su nivel. En matemáticas usamos Big Ideas. Ciencias y estudios sociales usamos SPBL. Tenemos un programa de VAPA que consiste de drama, arte y música. Ofrecemos educación física y también participamos en 8 deportes diferentes donde los estudiantes van y compiten contra otras escuelas. Para desarrollar habilidades en razonamiento, tomamos esos programas y los estudiantes aprenden a clasificar, analizar, comparar, etc. Si nos enfocamos en el conocimiento, los estudiantes solo se acuerdan del 10% de la información recibida después de 2 semanas. Si tomamos la información a nivel de razonamiento, retienen 50% de la información. Pero la mejor parte es cuando llevamos la información al nivel de creatividad. Cuando los estudiantes toman decisiones, resuelven problemas, puede que inventen algo, investigan, experimentan y hacen análisis de sistema. Al llegar a este nivel de aprendizaje, un estudiante puede retener 90% de la información recibida. Esto es lo que nosotros queremos. SPBL significa aprendizaje basado en proyectos y servicios. Es parte de la categoría de creatividad. Tenemos maneras diferentes en las cuales los estudiantes se involucran. El año pasado hubo más de 40 negocios que trabajaron con nuestra escuela. Hubo gente que vino a la escuela a platicar con los estudiantes o los estudiantes fueron de paseo a sus negocios para aprender de ellos. En esta foto tenemos a nuestros estudiantes de kinder que fueron a un paseo a Ada's Lodge. Ellos tuvieron la oportunidad de leer libros a los residentes y también escuchar cuentos de ellos. Fue un paseo muy bonito porque 2 generaciones se juntaron y aprendieron algo de cada uno. Estas son fotos de 3er grado. Los niños pusieron sus proyectos de ciencias en exhibición en la biblioteca de Paso Robles. Al crear un mural, los estudiantes sirven a la comunidad. Aquí tenemos a los estudiantes en la playa, aprendiendo cómo cuidar su entorno y los animales que viven ahí. También tuvieron una visita en la clase que les explicó qué es lo que pasa con el reciclaje y la basura que llega a la playa.
La última foto es la clase del 8º grado. Ellos fueron al parque de Paso Robles y visitaron varios negocios de los alrededores. Su enfoque fue aprender lo que significa ser un emprendedor y cómo empezar un negocio. Cada nivel de grado tiene una pregunta que va con su unidad de SPBL. Aquí tenemos unas preguntas de muestra. Para Kinder, ¿por qué son importantes los cuentos, las historias? Para 4º grado, ¿qué es lo que mejor cuenta la historia de las misiones de California? En vez de hacer un proyecto de construir una misión, toman un artefacto de una misión, puede ser una piedra, puede ser una campana, puede ser una cruz, puede ser un pozo, y los estudiantes estudian cómo ese objeto representa la vida en esa misión. En 8º grado, ¿cómo vive el arte? ¿Cómo enriquece el arte en nuestras vidas? Los estudiantes acaban de tomar un paseo al Hotel Alegreto y examinaron el arte en el hotel. Ahora van a tomar lo que aprendieron y nos van a ayudar a diseñar parte de nuestra nueva escuela que estamos construyendo en Paso Robles. Aquí en nuestra escuela queremos asociarnos con las familias. Esperamos que nuestras familias participen en la escuela de cualquier manera posible. Algo tan sencillo como venir a leer al salón de su hijo o ir con nosotros a un paseo. Tal vez usted tiene un negocio al cual los estudiantes pueden visitar. Ofreciendo sus talentos, pueden ayudar a nuestros estudiantes a aprender algo nuevo. Cuando los estudiantes ven que sus papás están involucrados en la escuela, ellos se dan cuenta que su educación sí es importante. La mayoría de nuestras escuelas tradicionales tienen una transición, una readaptación de primaria a secundaria y de secundaria a preparatoria. Hay mucha transición entre cada escuela. Si su hijo va al preescolar, ahí hay otra escuela y otra transición que tienen que hacer. Algunos estudios muestran que hay una caída dramática, tanto en el nivel socioemocional y en las habilidades académicas. Es un desafío para hacer cada transición. En una escuela de kinder a 8º grado, no hay transición de primaria a secundaria, que es la más difícil. Lo bueno de estar en una escuela de kinder a 8º grado es que los niños más chicos pueden ver a los más grandes como ejemplo en cómo comportarse y les damos una oportunidad de ser líderes a los más grandes. Hay un sentido de familia entre la escuela porque los estudiantes se cuidan unos a otros. Esto, como resultado, los ayuda a sentirse más seguros. Deportes. Tenemos diferentes tipos de deportes. De voleibol a baloncesto, los estudiantes van a otras escuelas y juegan contra otros equipos. Nuestro nuevo sitio escolar. Estamos muy emocionados con la construcción de nuestro nuevo edificio. Esperamos poder abrir las puertas en el otoño del 2021. Aquí tenemos un video en cómo será el nuevo lugar.
Las siguientes son respuestas a preguntas frecuentes sobre nuestra escuela y nuestros programas. Con suerte, responderemos algunas de sus dudas. Si no, al final de la presentación podrá hacer cualquier pregunta que tenga. Enseñanza y aprendizaje. Usamos los estándares de Common Core para inglés y matemáticas. Los enseñamos, pero nosotros tenemos el control sobre cuánto nos enfocamos en cada uno. Hay mucho apoyo aquí en la escuela. Tenemos una escuela que involucra a todos los estudiantes. Raramente sacamos a los estudiantes de su clase. Para la mayoría de los servicios adicionales que los niños necesitan, los especialistas van a su salón y los ayudan ahí. Y de vez en cuando, hasta los otros compañeros del salón también se benefician de los servicios. Un día típico aquí en la escuela siempre comienza con una reunión escolar. Actualmente, con la pandemia, todos se reúnen virtualmente por unos 15 minutos. Es un tiempo para socializar entre los estudiantes. Cada día tienen un tema diferente. Después de esa reunión, los estudiantes tienen otra reunión con su maestro en su salón. Usan ese tiempo para platicar específicamente sobre las tareas que tienen, para resolver algún problema en el salón o para compartir con sus compañeros algún logro o evento. Pueden compartir que nació su hermanito o pueden compartir una mascota nueva. Simplemente es un tiempo que usa cada salón para crear una sensación de familia. Después lo que sigue es la instrucción del día. Los estudiantes de kinder a quinto grado tienen un recreo en la mañana, tiempo de almuerzo y un recreo en la tarde. Los estudiantes de secundaria tienen un horario similar, pero no tienen recreo por la tarde. Para cada clase, los estudiantes cambian de salón con un maestro especializado en una sola materia. Comunidades y familias. Estamos aceptando aplicaciones de admisión para el próximo año hasta el 15 de marzo. Nosotros aceptamos aplicaciones de todas las familias interesadas. No se necesita una solicitud de transferencia del distrito al cual pertenecen. Solo tienen que llenar una aplicación. Después del 15 de marzo, si tenemos más familias interesadas que espacio disponible, tendremos una lotería y así veremos quién es aceptado en la escuela. Si queda en la lista de espera, no se preocupe. Los planes cambian con algunas familias y de vez en cuando tenemos lugares disponibles. Después de que tengamos la lotería, les avisaremos si su estudiante entró o no. Uniformes. Se requiere que los estudiantes usen su uniforme todos los días. Tenemos 4 colores de camisetas que usamos: rojo, azul, verde y amarillo. Los estudiantes pueden escoger el color que quieren usar. Pueden usar pantalones caqui o azul marino. En realidad, a los niños les gusta usar los uniformes. Les quita la sensación de competencia entre ellos de quién tiene ropa mejor. Administración. Almond Acres es una escuela gratuita. Nadie tiene que pagar para asistir. La escuela es financiada de manera similar a todas las demás escuelas públicas. El tamaño de las clases es un poco diferente dependiendo de grado. De kinder a tercer grado hay una capacidad máxima de 22 estudiantes. Cuarto y quinto, 28 estudiantes. Sexto a octavo grado, 30 estudiantes. Solo tenemos 2 clases por nivel de grado. En el pasado, no ha habido necesidad de combinar grados diferentes y no esperamos hacer eso en el futuro. En grados kinder a quinto año, hay maestros de múltiples materias y de sexto al octavo grado tienen varios maestros de una sola materia. Como mencionamos anteriormente, nos estamos mudando a Paso Robles. Esperamos estar ahí para el otoño del 2021. Seguimos todos los requisitos relacionados con la salud, incluido COVID, el transporte.
Actualmente tenemos un autobús que trae a los niños de paso aquí a la escuela en San Miguel. Ya que estemos en Paso, el autobús llevará a los estudiantes que vivan en San Miguel. Esperamos tener un autobús que recoja a los estudiantes que viven en Paso, pero por ahora eso no está seguro. Y finalmente, la tecnología. Todos los estudiantes de sexto a octavo grado tienen una computadora que se llevan a casa. Hacen su tarea usando Google Classrooms. Al mismo tiempo, no es bueno tener a los estudiantes enfrente de una computadora todo el tiempo. Queremos que estén con sus compañeros, que convivan con ellos, que estén afuera. Queremos que lean libros. La tecnología sí es importante, pero no es el enfoque. So Melanie, I want to stop sharing my screen. And see my mouse? Oh, there it is. Okay. Melanie, double check on audio. Can you hear me? Yes, I can. Okay, I'm going to switch my camera over to my phone. And then we're going to take our walk around the campus. And you'll continue to, are there any questions on Zoom Live? I mean, Facebook Live? No, there is not. Okay. Do you want to spotlight my camera? So when I walk around, you can see it. You should be good now, Bob. I can't hear you, though you are muted. Because it switches. to your phone. Let me try that again. Can you hear me now? You can. It's a little echoey, but Okay, is that better? yes. Okay, great. I just need to flip my camera now. There we go. All right, so you're seeing the doors, correct? Yep. All right, and you can hear me fine? Yes, we can. All right, good. So our technology is up and running. So we'll take a walk. So I'll just double check to make sure we're ready. Yeah. I've got a question right now, so just pause for a moment. Y esta la podemos evaluar aquí también. Entonces, usted siente que ese problema que no le está ayudando tanto, entonces la podemos evaluar igual para los hijos y los amigos. Pero el plan que ya tengo viene con el benefit. Entonces, todos los servicios que yo recibo ahorita, los estoy haciendo. Okay, ready? So I have a mic in my ear, so if anybody talks online, I can hear. So as we walk around, I'll just maybe you stand by and you could translate for me, and I'll just be as succinct as I can. And feel free to ask any questions as we're walking around, okay? So right now, just to kind of get us started, one of the themes of the school is to provide mobility, to have kids have ability to move around the campus, in the classroom, and into the other rooms that are next door. I'll translate that for me. Sure. Aquí un enfoque de la escuela de Almond Acres es de tener las clases movibles
en que todos los escritorios aquí tienen llantas debajo y se pueden mover, así para que todos los estudiantes puedan trabajar juntos. Y hasta entre las clases hay unas paredes que conectan las dos clases juntas para que se puedan combinar los estudiantes para trabajar mejor juntos. And okay. The other nice thing about our school is we have hallways. This is kind of unique, especially in California, to have a space where kids are protected from the weather. It's cool and it's warm when needed. And it provides walls for us to display student work and all of the sayings of Almadikers. Algo muy interesante aquí de la escuela y que no se ve muy común son los pasillos bien largos que conectan los estudiantes a todos los cuartos de clase sin tener que estar expuestos al clima o también le da mucho seguridad que nadie va a entrar aquí porque todo está cerrado y pueden pasar a su clase muy confortable. Yeah. We're going to go into the 4th and 5th grade classroom right now. Our guest tonight is from 4th grade. Ahorita vamos a entrar a las clases de cuarto y quinto y ahorita vamos a dar un pasillo adentro para que puedan ver todo. Well, the beauty of these classrooms is they are connected. So the 4th and 5th grade teachers are able to work together. As I walk in, the light should go on. There we go. So these classrooms, so do that again. Go ahead and hit that again. There we go. The classrooms, this is a 5th grade classroom and it's 2 rooms. This room and this over here, they're connected by this wall that closes when we need to. So it allows the 2 teachers or the 2 classes to work together. Aquí estamos en el cuarto, en la clase del quinto grado y aquí como pueden ver están muy espaciosas las clases y todas las clases aquí están conectadas por una pared. Le dan la privacidad a los maestros que pueden tomar su clase para sus estudiantes y también cuando es hora de abrir para hacer proyectos juntos y intercambiar los estudiantes, se abren esta puerta aquí para que puedan trabajar mejor. Y así todos se pueden juntar y tener que estar todos separados. The classrooms also have a room, special room just to have kids get private attention, to do small group work. So kids can come in here instead of having to go to another classroom across campus. These small rooms provide additional space for a support teacher to help a student or a group of students. Y aquí en todos los cuartos de clase tienen un cuarto así, muy privado y pegado a las clases. Así los estudiantes que ocupan ayuda adicional no tienen que ir muy lejos. Aquí están todos juntos y aquí le pueden dar un apoyo más grande para que puedan subir al nivel del resto de la clase, para que no los estudiantes se queden detrás. And this connects directly to the other classroom we were just looking at. So we'll just pass our way through. So again, that connection between the 2 classes allows 2 teachers to work together, and it allows us to bring students into a smaller learning space to give them private attention. Y aquí acabamos de salir al cuarto privado, tienen un puerta por cada lado, entonces tiene acceso para las 2 clases. Y aquí se puede ver la pared de nuevo del otro ángulo, donde se puede cerrar para los maestros que puedan tener una clase más íntima y se puede abrir cuando se quieren juntar las 2 clases juntos para un proyecto para los estudiantes para que puedan trabajar así juntos. Okay, let's see if we can get the rest of our group to follow us. We're going to go out to the field. All right, so that classroom setup is typical for grades K1, 2, 3, 4, and 5. Our middle school rooms we saw at the beginning, but each of these sets of classrooms are connected so the teachers can work together and the students can work together. El cuarto que acabamos de salir es común para los grados de kinder hasta quinto grado. El
primer clase que empezamos está dedicado más a los grados sexto, a séptimo y ocho. Now see if we get the lights to come on out here. We'll see the field. A enseñarles el campo que tenemos aquí. Está un poco oscuro, pero ahí se puede ver donde tenemos el zacate donde pueden jugar los niños o salir de recreo. One of the nice things about it is we have these bleachers for kids to sit on and watch, or parents to sit and watch kids play. Aquí tenemos el área de sentimiento para que se puedan disfrutar aquí el campo y ver a los otros jugar un deporte o nomás pasar el tiempo. All of our parking for the staff is in the back. Y atrás del campo, no sé si se puede ver, está el estacionamiento para todos los maestros y trabajadores aquí de la escuela. And then when you drop your students off, you drop them off right next to their classrooms. Y aquí puede ver que es donde pasan los carros para dejar sus estudiantes y se puede ver que las puertas ahí nomás están bien cerca cuando dejan sus niños, entonces ahí directamente pasan a la escuela. All right, we're going to go look at our gymnasium. Ahorita vamos a pasar al gimnasio. Actually, let's stop by the kindergarten class first because I know a lot of families are interested in kindergarten. So you can see that space. Ahorita vamos a pasar el clase de kinder. Sabemos que hay muchos interesados aquí en empezar de este grado. So this is the kindergarten classroom. And again, we have 2 kindergarten classes. They work together with 2 teachers plus a support teacher at all times. And the wall is open right now. So that what I'm pointing to right now is the removable wall that can be closed. Estamos en el clase de kinder, tenemos 2 clases, pero como se ve aquí, están juntos, están como los otros grados, tienen una pared que se puede construir o se puede quitar dependiendo de cómo va a estar la lección por el día. Aquí se ve todo amplio y todo aquí listo para los niños de kinder para que puedan aprender y disfrutar su día. The kindergarten classroom also has its own bathroom. Y aquí también la clase de kinder tiene su propio baño privado. Entonces los niños no tienen que salir para afuera con los otros grados. Aquí todo está conectado. Now we'll go to the gymnasium. Ahora para el gimnasio. There are 3 sets of bathrooms on campus, and each set, the hand washing stations are outside of the bathrooms so that kids can go in, use the bathroom, and then kind of be supervised outside so they're not having a good time in the bathroom goofing around. Tenemos 3 pares de baños aquí en la escuela y como vieron, los lavamanos están afuera de los baños para asegurar que los niños no están jugando haciendo cosas malas adentro y pasar más rápido. This is our new gymnasium that we are still waiting to be able to use. We have a couple more things to finish before the city will let us occupy this space. Aquí está el nuevo gimnasio que acaba de terminar. Todavía no lo podemos usar. Estamos esperando que el condado lo apruebe para empezar aquí a usarlo. Pero aquí se puede ver lo que ya está establecido. Y estamos muy ansiosos para entrar aquí y disfrutarlo. A couple more pieces that are missing, as you can see, we're missing a basketball hoop, we're missing the volleyball nets, and we're missing bleachers. Aquí se puede notar que estamos, nos faltan los asientos y también. Bob, is it all possible? If your microphone piece could be closer to the translator, that might help anyone who's online. Thank you, Melanie. I heard that. I'll try to get closer to Javier. Okay. All right. So we're going to use this room both for athletics, for our morning shared start, for drama performances. It'll be something used for multiple events on campus. Aquí el gimnasio se va a usar para varias cosas. Se va a usar para eventos cuando se reúnen las familias, para eventos de drama para los niños. Aquí todos los juegos se van a tener aquí.
Entonces, no nomás va a ser para una cosa, se va a usar para todo aquí para reunir los estudiantes y las familias. Y también aquí es donde se va a empezar como se llama aquí, el Shared Start, donde por los primeros 15 minutos se juntan aquí los estudiantes con los maestros y se juntan sobre un tópica. Y ahí es donde empieza el día y de ahí van y siguen con las clases que tienen para el día. And I'll make one last pass through the hallway. I can show you where the kids eat lunch, and then we'll make our way out to the courtyard. Melanie, any thoughts or questions? Nothing right now. Okay. The security of the building is wonderful. We have 40 cameras that supervise the campus. Almost every inch of the campus is on camera. So, and our front gates are all locked, secured all day long. So it's a very nice, secure campus. Aquí para nosotros la seguridad es muy importante. Tenemos 40 cámaras que siempre están prendidas. Entonces siempre sabemos lo que está pasando aquí en la escuela. Asegurar que los estudiantes estén muy protegidos y confortables aquí en su día. This is the space that the kids eat lunch. So we use those round tables and chairs, and they sit out here to eat. They're served, Pastor Ribbles Culinary Arts brings us our food, and we serve our kids right here out of that window. Aquí es donde los estudiantes se reúnen aquí para el lonche, la hora del lonche. Tenemos mesas redondas que las asemblamos aquí para los estudiantes. Ahí están las sillas. Y aquí en la ventana de metal es donde le dan la comida y viene aquí localmente del Pastor Ribbles Culinary Arts. And last but not least is one of our favorite spaces on campus, and it's our rotunda. Y aquí es uno de nuestros favoritos lugares aquí de la escuela. Aquí le llamamos la rotunda. Y aquí también tenemos imágenes representando la escuela en los colores de nosotros. Y aquí es donde se entran y salen los estudiantes. Entonces, para nosotros es importante porque queremos enseñar lo que refleja nuestra fundación en lo que la escuela está establecida. So up on the wall, you can see all of the different ways that kids are smart. So there are 8 different ways that we are smart. So this is a reflection of the philosophy of the school to understand how children are smart, not how smart they are. Y aquí tenemos 8 imágenes que reflejan la filosofía de la escuela y cada uno representa las 8 maneras que los estudiantes son inteligentes. Y también son los enfoques en los que nos enseñamos a los estudiantes aquí cada día. All right. So thank you very much for joining us this evening. If you have any questions, please type them in or send us a message, and we'll be happy to answer anything that's still on your mind. Y ya en este tiempo tenemos abierto para cualquier pregunta que tienen, lo pueden escribir en mensaje o lo pueden decir verbalmente. Y nosotros con gusto estamos aquí para tener una respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Okay, Melanie. Listening for your direction. It's quiet, so everyone's just all ears tonight. Okay. All right, you want to stop the live streaming? I will.